Saben, cuando empecé a hacer los vídeos de creepypastas, no tenía ni pensado todas las historias que hablaría, ni tampoco qué haría después. Bueno, pensaba que hablaría de la historia de Slenderman y parecidas, pero como tal no tenía mucha idea. Ya después, conforme avanzaba, me fui dando una mejor idea de qué hacer, y en un vídeo que creo que fue el de Nina, un suscriptor me preguntó cuál sería mi top de las mejores historias, o algo así. Al chile no recuerdo, yo le respondí, pero no lo pensé mucho, además de que no estaban todas las historias de la saga, así que pensé por qué no hacer un vídeo donde hablé a profundidad sobre cuál es la que considero mejor y peor de la saga, o sea un top. Así que sin nada más que decir, empecemos con el primer top del canal, el top las mejores historias de la saga Tequila. Número 7. En el puesto número 7 tenemos a la historia del hermano de Jeff, la historia de Homicidal Liu. Tal vez le sorprenda que esté tan abajo, o tal vez no, quizá haya debate entre cuál era peor, esta historia o la de Jeff o Nina, pero para mí, dentro de las historias de esta saga es la peor. ¿Pero por qué? Las razones son múltiples. Primero, lo más obvio, la historia es terrible, tiene muchos huecos y llega a dar risa con detalles como los del afán de cookies, además de que la cosa empeora conforme avanza la historia. Pero la historia no es lo más importante, lo otro que hace que esté aquí, es que no da miedo. De todas las historias es la que menos incomodidad logró provocarme. En verdad yo diría que me dio más risa que miedo, lo cual es algo gravísimo para una creepypasta, igual que la historia. Ya otras cosas de menor importancia, pero que yo tomo en cuenta, es que tan amena es, y la verdad es que lo es. La historia no dura mucho, y sus errores le dan un toque de comedia involuntaria. Tampoco hay alguna pelea chida o algo así, y los personajes secundarios son muy olvidables. Así que por eso es que está en el último puesto. Vaya, un plagio superó a la historia del hermano de la copia del Joker, muy impredecible. No, ya en serio, la historia se me hace mala, mejor que la de Liu, y si no fuese por sus similitudes con la de Jeff, también superaría por poco al siguiente puesto. Sigue sin ser muy buena, tiene errores e incoherencias como la historia en la que se inspira, así que por ese lado la historia es mala. Por el lado del terror, yo diría que da más miedo que la otra historia, pero tampoco tanto. Sigue quedando grande el título de creepypasta. Y sobre las escenas de acción, son mejores que las de la historia del David, pero tampoco son la gran cosa. Además, esta historia no es un versus, así que no importa. La historia de Nina superó mis expectativas, pero fue porque eran demasiado bajas, lo que hizo que una creepypasta mala se me hiciese buena. Pero ahora que lo pienso mejor y la comparo con las otras de la saga, sí se encuentra muy abajo. ¡Locura! La historia con la que empezó la saga, la más conocida de este grupo, y tal vez una de las peores. Bueno, al menos la que yo reseñé. Sé que hay más versiones e incluso llegan a ser muy buenas, como la versión de Jeff Mason. Pero centrándome solo en esta historia, hay que decir que es tan mala que da risa. Su historia tiene como un error por minuto, con personajes que o bien son exagerados como los bravucones, los cuales son malos porque sí, sin mucha profundidad ni nada. Además de haber otros personajes como la madre de Jeff, que sin duda entraría a uno de esos vídeos de las peores madres del mundo, además de que el padre brilla por su ausencia. Los únicos rescatables son Jeff y Liu, pero siguen siendo terribles, en especial Jeff, el cual tiene un mal desarrollo que dificulta tomarlo en serio. Y para empeorar aún más la cosa, la historia no tiene casi ningún momento aterrador. Solo hubo 2 ocasiones en los que pienso que hubo algo aterrador, solo 2, además de que tampoco dan mucho miedo, lo que es terrible, porque ya saben, es una creepypasta. Pero bueno, eso es lo fundamental. Lo único salvable es que no da miedo, da risa, lo que hace más amena la experiencia, pero fuera de eso no hay nada mejor. Solo está aquí porque lo anterior fue peor de una u otra forma. Así, puesto número 5, Jeff the Killer. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Quizá a algunos les sorprenderá que esta historia esté tan arriba en el top. Hay muchos que posiblemente se enojaran de que esta historia supere a la de Jeff, pero esto sí tiene una razón, y es que la historia no comete tantos errores como las anteriores. Es hasta el clímax que se podría decir que flaquea la trama, pero todo lo anterior está bien. No es una magna obra, pero no está tan mal. Sombría como es el terror, aquí son muy pocos los momentos aterradores y solo habría uno en el momento que la madre del cazador se fue, pero tampoco es muy bueno.
Lo que hace que esta historia no logre superar al siguiente puesto es que no es memorable, sé que es algo difícil de medir, pero para mí, cuando yo la vi, dije si esa mujer fuese para mí. No, eso no, yo al ver la historia no hubieron cosas que me hiciesen recordarla, no tiene una mala historia, ni tampoco un protagonista muy bueno, sus momentos aterradores son escasos y poco significativos, así que hace de la creepypasta una muy olvidable, no resalta en casi nada y en lo que lo hace, solo lo es por poco y por cuestión de comparación con historias peores. ¿Esos ojos? ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh, Dios mío! Es peor de lo que imaginé. ¡Es guapísimo! En el puesto número 3, con la medalla de bronce, está la mejor historia individual de la saga, la historia de Jane the Killer. Esta historia y su protagonista son muy grandes para esta saga, en un corto tiempo se logra desarrollar un buen personaje, tampoco es mucho lo que se tenía, pero en su simpleza radica lo bueno de la historia, no ambiciona demasiado, lo que le permite tratar mejor el tema central, el como una chica común y corriente, decide dar todo de sí en una cruzada contra un terrible asesino. El personaje de Jane es uno muy bien hecho, no hay grandes incoherencias en su historia, y esto hace que sea más fácil tomarla en serio. Además sí hay momentos, que si bien no dan mucho miedo, sí logran provocar algo, pero aún así creo que queda algo corto, y es que creo que ese es el mayor problema de la creepypasta, y es que no da mucho miedo. Pienso que si hubiese durado más, pudieron habernos mostrado momentos más turbios, pero al final quedó corto. Fino, señores. Quizá les sorprenda que la historia de Jane no esté en el primer puesto, pero siendo justos, lo único que me daría darle el primer puesto es la historia, y la protagonista, pero, al fallar en otras cosas hace que sea superada por otras historias como esta. La historia de Jeff vs Jane, tiene una historia sin muchas incoherencias, donde nos dan una gran profundidad al personaje de Jeff, y nos dan mejores momentos aterradores, con lo que pasó cuando Jeff se coló a la casa donde estaba la nimera, además al ser el final de una saga le da epicidad a la cosa. Pero hay un problema, bueno dos, el primero es que aquí Jane empeora con incoherencias que no tienen mucha razón de ser, y lo segundo es que para ser una historia versus, siento que no se centran mucho en la pelea, como creepypasta es decente, pero como versus no es la gran cosa, además de que la pelea entre estos dos rivales prometía mucho, y decepciona lo que se entregó. Por eso no se encuentra en el primer puesto, y se queda en un para nada despreciable segundo puesto, bueno tampoco es mucho mérito ya que las historias de acá no son las mejores, pero bueno basta de charla, acabemos con esto y volvamos a casa. Que quiera, te lo juro por Dieguito Maradona. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Con la medalla de oro, y la que considero la mejor creepypasta de la saga Tequila, está otro versus, uno que me gusta referirme como el King Kong vs Godzilla de las creepypastas, hablamos de la historia de Jeff vs Slenderman. La razón de por qué esta historia esté en el primer puesto, las resumiría en tres, lo primero es que la historia no tiene grandes errores, lo segundo que sí hay algún que otro momento medio aterrador, y lo tercero es que la pelea está chidola. En aspectos como la historia y el terror no está muy trabajado, pero está bien dentro de los estándares de las creepypastas de esta saga, además al ser un versus se puede perdonar, ya por lo que vienes es por la pelea no por la historia, tal vez sí por el terror, pero lo principal es la batalla, y dentro de lo que se puede en un formato escrito o narrado se hizo bien. Obviamente hay errores en la historia o cosas que se pudieron haber hecho mejor, por ejemplo la pelea no es del todo objetiva, los momentos aterradores siguen siendo muy escasos y la historia sí comete un error al inicio, pero aún así sigue estando bien dentro de los estándares manejados. Puede ser que no les haya gustado mi veredicto, pero, en primera es mi opinión, y como siempre digo es imposible ser objetivo en cuanto a los gustos, y además si no les gusta pueden o no ver el vídeo, o mejor comentar cuál es su top 7 de la peor a la mejor historia de la saga, yo estaré feliz de leerlos, y de paso si están ahí porque no se suscriben, le dan like, y comparten eso me ayuda mucho y me hace muy feliz. Pero bueno ya eso sería todo del vídeo de hoy, los veré luego y espero que no me tarde mucho en subir este vídeo, pero bueno, besitos chao chao.